hermanos. Entonces vamos a ir iniciando, como decíamos, una nueva serie. Esta serie se enmarca en algunos encargos que hemos tenido muy particulares este año en relación al trabajo que se está haciendo en la iglesia. Ustedes van a ver que aún va a ser muy parecido a lo que estuvimos viendo acerca de discipulado. No va a ser muy parecido en el sentido de que es lo mismo, pero sí que va en la misma línea, que es el trabajo y la edificación de la iglesia que el Señor está llevando a cabo en medio nuestro. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a comenzar a ver lo que sería la introducción a lo que sería consejería bíblica en la iglesia. Los hermanos que hicieron la escuela, yo creo que ya tuvieron una clase de introducción a la consejería. Ahí se hizo como un marco general de lo que es la consejería bíblica. Nosotros pues, obviamente pues vamos a mantenernos como por esa misma línea, pero queremos hacerlo un poco más pastoral en el sentido de ver las series de una perspectiva más de un trabajo de la iglesia local, ¿sí? Alineándolo también con lo que estuvimos viendo de discipulado. Entonces, ¿qué es la consejería bíblica? ¿O a qué nos referimos con el término consejería bíblica en lo que vamos a estar hablando? Entonces, yo puse aquí una definición que consejería bíblica es el ministerio de la iglesia local donde, consolidados y guiados por el Espíritu Santo, los creyentes se juntan para ministrar la palabra de Dios y ayudarnos a crecer en santificación. Aconsejar es el proceso por el cual buscamos la ayuda y la dirección de Dios en una circunstancia particular. Entonces, esa es la característica de la consejería. Pues como ya los mismos hermanos venían orándolo, la consejería es ese ejercicio donde nos ayudamos unos a otros por medio de la palabra en situaciones particulares. Alguien le llama a la consejería el discipulado intensivo, el discipulado particular, personal, generalmente que trata de ocuparse con situaciones difíciles. ¿Sí? Es la respuesta al consejo, a la necesidad, es el consejo en respuesta a la necesidad, a situaciones particulares. Ahí lo que nosotros vamos a ver es cómo aplicar las verdades bíblicas de Dios a los problemas que enfrenta el hombre, a los desafíos que tiene el pecado y que tienen las situaciones que vivimos en el mundo caído. Entonces, la consejería hace parte como del discipulado, pero diríamos que es como un discipulado más personal, como decía alguien, más intensivo y sobre todo que trata con los problemas de la vida del hombre y las dificultades. Hoy vamos a centrarnos en la introducción, primero ver cómo la consejería hace parte del ministerio de Jesús. Cómo el Señor Jesús, cuando Él veía a las personas, las miraba de cierta manera y quería atender a sus necesidades de cierta manera. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es cómo ese trabajo es un trabajo que hace parte del trabajo pastoral en la iglesia, pero también hace parte del ejercicio general del cuerpo de Cristo de cuidarnos los unos a los otros. Después de ver un poco el ministerio de Jesús, el ministerio pastoral y el ministerio de la iglesia en relación a la consejería, vamos a ver 3 puntos importantes y que nos van a guiar toda la serie. 3 asuntos fundamentales en la consejería bíblica y al final vamos a ver pues el propósito de nuestra serie. Hoy apenas estamos introduciendo el tema y bueno, que el Señor sea ayudando. Entonces vamos a ver la consejería desde el ministerio de Jesús. Entonces vamos a ir a ver Mateo 9:35 y verso 36. Cuando decimos que vamos a verlo desde la perspectiva de Jesús, quiere decir que esto se enmarca en aquellos asuntos que para el Señor eran una carga y una preocupación. Y cuando Él estaba sirviendo y cuando Él estaba ministrando a las multitudes, Él tenía una mirada para las multitudes. Y podemos decir que ahí surge el corazón de la consejería, o debe ser la base de lo que nos debe llevar a nosotros como iglesia a entrar en este camino, sobre todo siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Entonces dice Mateo 9,
verso 35 y verso 36. Mateo 9, verso 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermanos, vamos a ver que la consejería es un ministerio de compasión. Compasión, así como Jesús veía a los hombres. Ustedes se van a dar cuenta que Jesús no solo era un gran predicador, ni solo era alguien que estaba siendo discipulado. Era parte de su ministerio, pero cuando él miraba a las multitudes, dice ahí que él tenía compasión de ellas. Y esa palabra compasión en el griego, algunos comentaristas dicen que se relaciona sobre todas las partes de adentro del cuerpo, se relaciona al hígado, a los intestinos, a lo de adentro, a las entrañas. Entonces es una palabra griega que muestra, alguien decía, el exquisito cuidado de Dios por el dolor de las personas. O sea, cuando Jesús miraba a las personas, al ver su condición, que eran ovejas que no tenían pastor, que estaban dispersas, desamparadas, Él tenía dolor hacia ellas. Y no solo ese dolor en el sentido de ver su miseria, sino en ese dolor de moverse a poder aliviar ese dolor. ¿Sí? Alguien definía esa palabra compasión como un sentimiento de profunda simpatía y dolor por alguien cuando le ha venido el infortunio, acompañado por un deseo de aliviar ese sufrimiento. Es cuando el Señor veía a los hombres, las multitudes, Él interiormente sentía ese dolor, esa preocupación y ese deseo de querer ayudar a esas multitudes. ¿Sí? Su ministerio estaba fundamentado en ese amor, en esa compasión hacia las personas. Como alguien decía, Cristo no solo fue un predicador a la humanidad, sino Cristo amó a la humanidad. ¿Sí? Su ministerio se derramó en compasión por las personas. Decía alguien, Él se identificó con nosotros, sufrió con nosotros y murió por nosotros. ¿Sí? Que Martin Jones explica, hablando del ministerio, que es muy fácil amar la predicación, pero es difícil amar a las personas que predicamos. Pero Cristo les predicaba porque les amaba. Y Él tenía compasión hacia ellos. Entonces, este elemento, hermanos, de amor, de compasión, de Él querer curar y atender las necesidades profundas del hombre, llevó a Cristo a ministrar. Y llevó a Cristo a decirle a sus siervos que oraran, porque la mies era mucha y los obreros eran pocos. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a Cristo, comenzamos a ver ese amor hacia las personas, que eso es como el corazón de lo que vamos a estar hablando en la consejería, porque en la consejería vamos a responder a las necesidades del hombre, ¿sí? Y ahí tenemos que ver si en nuestro corazón hay suficiente amor para pensar en el afligido, si hay suficiente amor para recibir al impío y tratar de curarle su maldad, si hay suficiente amor para ayudar al inválido, como alguien decía, o lo evitamos, o no queremos ser contaminados por el perverso, o cerramos el corazón por aquellos que tienen dolor y no nos identificamos con ellos. Entonces la consejería, en un sentido, viéndolo a la luz del ministerio de Jesús, es ese servicio en compasión por aquellos que están sufriendo las consecuencias del pecado, que están sufriendo las consecuencias de este mundo y los dolores que trae este mundo. ¿Sí? Entonces dice ahí, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Entonces, al ver las multitudes, en un sentido ya más práctico, nosotros podemos ver y entender las necesidades que tienen los hombres y despertar una práctica de misericordia en el sentido de cómo iglesia, cómo podemos ayudarles a encontrar los medios para que sus necesidades en Cristo sean satisfechas.
Entonces, vamos a darnos cuenta, hermanos, que de manera particular la consejería se enfoca precisamente en esas necesidades que tienen los hombres, en esas heridas con las que viene el hombre y que solo pueden ser aliviadas con el remedio del Evangelio, ¿sí? Nuestra intención con la serie es poder comprender las luchas que tiene el hombre y buscar en Cristo las herramientas para que ellos puedan ser aliviados de esas luchas, ¿sí? Entender las luchas del hombre como Dios las ve, guiar a los hombres en sus pensamientos, en sus decisiones, aún en sus sentimientos, a buscar la cura en Cristo, ¿sí? En pocas palabras, la consejería bíblica responde adecuadamente a las complejas necesidades del hombre. Es llevar a los hombres a pensar bíblicamente, a cambiar piadosamente en su vida y a amar suficiente a Cristo por encima de las dificultades que puedan estar pasando. La consejería es esa aplicación de la sabiduría de Dios a casos particulares basados en el amor que Cristo tiene y la compasión que Cristo tiene por las personas. Entonces vamos a darnos cuenta, hermanos, que ese ministerio de Jesús, de ver las necesidades, de poder pastorear a esas ovejas que no tienen quien las cuide o quien las aliente o quien las proteja, ahora la iglesia como el rebaño de Dios tiene que cumplir esas funciones. Y vamos a ver primero que es un oficio o un trabajo pastoral, pero también es un oficio que incluye a toda la iglesia. Entonces vamos a ver primero la parte del cuidado pastoral que el Señor espera de nosotros, sobre todos aquellos que pastoreamos la grey del Señor. Ahí en 1 de Pedro 5:2 se nos dice, y después vamos a ver la responsabilidad que tenemos los unos a los otros para esto. Entonces, al ver a Cristo, al ver la manera como Cristo ve a las personas, cómo las ama, cómo tiene compasión de ellas, cómo ora y pide que oremos para que Dios envíe obreros a cuidar esos rebaños. Ahora vamos a ver cómo la iglesia de alguna manera es el gran lugar que Cristo estableció para llevar a cabo esa labor. 1 de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Ya no son las multitudes dispersas, sino ahora la grey que está entre nosotros. O sea, el Señor pone un cuidado sobre todos los que tienen la responsabilidad de pastorear la grey, de hacer una labor de pastor. Eso es lo que significa apacentar. Apacentar es hacer labores de pastor. O sea, el Señor usa la figura de los pastores y sus trabajos para mostrar el cuidado que nosotros debemos tener en la iglesia. Las principales funciones del pastor son dar alimento y proteger de los peligros. Stanford, él comenta este pasaje diciendo lo siguiente: el pastor o los pastores tienen las tareas de alimentar, proteger, guiar, pero mire estas frases, apoyar a los débiles y vendar las heridas. Ahí es donde usted ve el trabajo de la consejería que hace parte de todas las labores que se hacen en la iglesia, en el ministerio. La predicación, el discipulado, nuestras reuniones de oración, todo lo que hace parte del cuidado de la iglesia incluye también el cuidado de los débiles y la curación de los enfermos. Pero mire lo que dice un pastor de jóvenes de Estados Unidos. Él cuenta su testimonio después de algunos pocos años en el ministerio, para que veamos un poco a qué se refiere esa idea de pastorear en el sentido de el aspecto de consejería bíblica. Él dice, me di cuenta muy rápido de que ser pastor de adolescentes es un trabajo bastante difícil, porque hay que enfrentarse a muchos problemas. Durante mis 8 primeros años como pastor, vi jóvenes luchando con depresión, con ansiedad, con trastornos de alimentación, con drogas, con pensamientos suicidas, con embarazos no deseados, con problemas matrimoniales de sus padres, entre otras situaciones. Ahí ustedes entienden el pastorear, ¿no? El pastorear incluye todos estos aspectos, ¿sí? Entonces la consejería es parte del ministerio pastoral
que atiende esas necesidades particulares y personales de algunas ovejas que vienen afectadas seriamente por el pecado o las situaciones de la vida. ¿Sí? Alguien decía, la consejería es el ministerio privado de la palabra de Dios, creado específicamente para individuos, pasando circunstancias particulares. Pues como parte del cuidado de la iglesia encontramos que Dios nos da un medio de gracia adicional a todos los que Él nos ha dado para ayudar a cuidar, a sanar y restaurar a el rebaño que Él nos ha encomendado. Alguien decía, el pueblo de Dios, hablando de la consejería, funcionando como pueblo de Dios, proporciona la institución ideal y deseable para reparar a aquellos que vienen afligidos. Entonces, es un trabajo pastoral, hermanos, pero hay otros pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan que no es solo el trabajo de aquellos que nos pastorean, sino que es ese trabajo también donde la iglesia funciona en esas pocas palabras que nos muestran ese trabajo general. Ustedes han escuchado mucho esas palabras, unos a otros. Entonces, vamos a ver varias de esas palabras para ver que esto obviamente es un trabajo que tenemos que hacer aquellos que pastoreamos, pero también es un trabajo que hacemos los unos y los otros, de una u otra manera. Y por eso estamos introduciendo estos temas, para que igual ya muchos nos vamos a dar cuenta que eso es parte de la vida de iglesia, ¿sí? Como decía John MacArthur decía que en sí la iglesia es una comunidad terapéutica, ¿sí? Él decía, desde los tiempos apostólicos la consejería se ha realizado en la iglesia como una función natural de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Obviamente en los últimos años se ha hablado más de consejería, se ha escrito más de consejería, se están dando cursos de consejería, pero la consejería es parte vital y siempre fue parte vital del desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver varios pasajes donde la Biblia nos muestra eso. Vamos a mirarlos rápido, es que hoy ahí vamos a ver muchos pasajes, no me voy a detener a explicarlos a profundidad, sino simplemente estamos viendo el panorama. Primero, cómo Cristo, en su amor por las personas, muestra compasión y nos lleva a este trabajo pastoral. Después, ahora cómo lo vemos en el liderazgo, pero ahora vamos a ver cómo eso se ve en la iglesia en varios pasajes. Romanos 15, verso 14. Ese pasaje lo habíamos leído en discipulado. Dice ahí el pasaje nos va a mostrar que nosotros, teniendo amor y conocimiento, podemos amonestarnos los unos a los otros. Dice Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, una iglesia madura que tiene amor, bondad y que tiene conocimiento, tiene la capacidad de amonestar. Y aquí la idea de amonestar es dar aliento, dar ánimo, ¿sí? Los unos a los otros. Gálatas 6, verso 2. Gálatas nos va a decir que todos en la iglesia, especialmente los fuertes, tienen que cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo? Sobrellevando las cargas unos a los otros. Dice ahí Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Entonces, no es solo los pastores que cargamos con la responsabilidad de los hermanos, ¿no? Aquí dice que los hermanos más fuertes, más maduros, ellos tienen que aprender a llevar las cargas de aquellos que son más débiles. Si tienen conocimiento y tienen amor, como decía Romanos, tienen la capacidad de amonestar, aconsejar, alentar, traer palabras de ánimo, de alivio, de consuelo, de exhortación a aquel que lo necesita. Primera de Tesalonicenses, que son pasajes que nosotros estudiamos cuando vimos el comentario a los tesalonicenses, Pablo habla de la misma manera en el capítulo 5, verso 11, donde aparecen ese unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, no solo debemos cargarnos los unos a los otros, sino que aquí tenemos que animarnos y edificarnos los unos a los otros como ellos ya lo venían haciendo.
Y en el 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ahí usted ve esos ejercicios, ¿no? Que pueden enmarcarse en ese trabajo de cuidado mutuo, donde alentamos, donde amonestamos, donde aconsejamos, donde sostenemos a los débiles. Entonces aquí vemos que este trabajo es muy natural de la vida de iglesia. En la vida de iglesia, los que pastorean tienen que cuidar del rebaño, ver el estado del rebaño, apacentarlo, guiarlo, guardarlo, protegerlo. Pero también como iglesia, como familia, los unos a los otros somos responsables de todas estas cosas que vamos a estar viendo. Y otro pasaje que es muy conocido, que también nos va a servir mucho en nuestro estudio, es Santiago 5, verso 16. En ese pasaje vamos a ver cómo la confesión, la oración puede traer sanidad, ¿sí?, a la vida de los creyentes, especialmente cuando hay pecado relacionado. Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas, y ahí vuelve lo mismo, unos a otros. Mira qué más, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermanos, en realidad todos, en un momento o en otro, vamos a necesitar consejo. Vamos a necesitar amonestación, vamos a necesitar aliento, vamos a necesitar confesar, vamos a necesitar que oren por nosotros, nos guíen, nos exhorten, nos amonesten. Eso es parte normal de la vida y del crecimiento y del desarrollo de la iglesia. Entonces es parte del trabajo pastoral, pero también es parte del unos a otros que el Señor le encarga a su iglesia. Es un ministerio para todos. En el libro Ética Cristiana y Teología Pastoral se nos dice lo siguiente. Miren lo que dicen estos hermanos. Atkinson y Fiel son los autores de este libro. Ellos dicen, la iglesia debería constituir la mejor comunidad terapéutica del mundo. A diferencia de cualquier otra centrada en un consejero psicológico y sus clientes, la iglesia no es una comunidad artificial. En ella se enfatiza la aceptación, el perdón, la compasión y la gracia, es decir, un amor incondicional y divino. Estas cualidades nacen del hecho que han recibido el perdón, la compasión y la gracia de Cristo. Por tanto, se crea una verdadera comunión. Una comunión que ofrece seguridad y el terreno perfecto para sanar las heridas y alcanzar la madurez. Entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta que el Señor nos colocó en la iglesia y hay unos medios de gracia maravillosos para salvar al hombre, para restaurar al hombre y para que el hombre crezca en Cristo. ¿Sí? Y entre esos medios vamos a ver el lugar que tiene la consejería como parte del pastorado y como parte de la edificación los unos a los otros. Ahora, ¿por qué se necesita la consejería, hermanos? Hay una razón muy obvia y eso lo vamos a tener que profundizar más adelante en las reuniones. Pero la razón obvia es el pecado. El pecado y sus consecuencias. Nosotros vivimos como personas, familias, hermanos, que somos afectados por el pecado y los sufrimientos que trae el pecado a este mundo. Cuando hablamos del pecado en todas sus dimensiones. Tanto la raíz, o sea que nuestra naturaleza ya es pecaminosa, como los frutos, lo que produce eso en nuestra vida. Cuando hablamos del pecado, hablamos de los pecados que nosotros cometemos y los que otros cometen y nos afectan. Cuando hablamos del pecado, hablamos de nuestro pecado y el pecado de Adán. ¿Sí? Cuando hablamos del pecado, hablamos de la naturaleza que domina al impío, pero también hablamos de los rezagos que quedan en el creyente. Entonces, todos los problemas que vive este mundo son en base al pecado. Como dice Romanos,
Por la desobediencia entró el pecado al hombre y por el pecado trajo la muerte. Hermanos, y no solo eso, yo me sorprendía cuando leía ahí Génesis, cuando Dios dijo, por tu causa maldita será la tierra, hermanos. Nosotros vivimos en una tierra maldita, hermanos. O sea, hay un mal operando. No solo fuera, sino dentro de nuestra naturaleza. Un mal que domina al hombre sin Dios, pero un mal que todavía lucha en nuestros miembros, ¿no? Y no solo lo que hacemos, lo que hacen otros y nos afecta. Y no solo eso, sino las consecuencias del pecado desarrollado en la humanidad por causa de nuestro padre Adán. Entonces, toda esa realidad hace que la iglesia se vea afectada personalmente, familiarmente, espiritualmente, de muchas maneras. La consejería entra como esos medios de gracia que Dios nos da para poder ayudar al que viene afligido, herido, esclavo, contaminado, perturbado, amargado por el pecado y las consecuencias que él trae a la vida del hombre. Entonces, bueno, vamos a mirar un pasaje más. Yo quiero solo adicionar un pasaje más ahí en Colosenses 2:10, donde obviamente con las cosas que estamos diciendo no estamos negando la suficiencia de Cristo, hermanos. Nosotros creemos que el Evangelio y la obra de Cristo es suficiente y plena y en Él estamos completos, ¿cierto? Pero debemos entender estos asuntos como parte de esa suficiencia, de esa plenitud de Cristo para ayudarnos a crecer en Él y llegar a la estatura del varón perfecto. Porque Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, nosotros creemos en esa suficiencia de Cristo. Creemos en el poder del Evangelio, creemos en los medios de gracia que en un buen porcentaje, hermanos, pueden llevar a un cristiano a vivir una vida plena, victoriosa en Cristo. Pero también por experiencia vemos que en muchos casos los medios ordinarios, si se puede decir, de gracia, a veces no van a ser suficientes para ciertas situaciones. Entonces ahí aparece otro medio de gracia, que también es de Cristo, que provee gracia para ayudarnos a aquellos que en situaciones particulares vamos a necesitar. Hay cristianos que pueden decir, hermano, yo con mi vida de oración, con mi vida de lectura de la palabra, con lo que escucho los domingos, con lo que leo, con mi devoción personal, yo me he sostenido y nunca he tenido que recurrir a una consejería personal. Pero lo cierto es que muchos hemos sentido que esos medios de gracia, aunque nos han sostenido, en algún momento nos estamos ahogando y hemos necesitado a alguien que nos escuche, que nos aconseje, que me diga el matrimonio es así, que me diga cómo tratar con este pecado, que me diga cómo luchar con estos pensamientos, tratar con esta situación con mi hijo. Bueno, muchas cosas que pueden aparecer en el camino. Entonces, la consejería hace parte de esos medios de gracia adicionales que Cristo da para ayudarnos a crecer. Sobre todo, hermanos, sobre todo la consejería va a tener su enfoque como decíamos, en los problemas, en las dificultades que trae el pecado y los sufrimientos que acompañan este mundo al hombre, ¿sí? Por ejemplo, alguien que sufrió una pérdida, ¿sí? Perdió una relación sentimental. ¿Cómo aconsejar a ese afligido, a esa afligida? Está pasando luto la persona, ¿sí? ¿Cómo aconsejar a aquel que tiene una adicción en un pecado, aunque ya es cristiano, no lo ha podido vencer? Lleva meses, años esclavo a eso. ¿Cómo aconsejar a una pareja que está al borde del divorcio? No ha podido superar sus problemas matrimoniales. ¿Cómo aconsejar a una persona que no puede dormir, está teniendo trastornos alimenticios, sufre con pensamientos de suicidio? La consejería atiende sobre todo esas necesidades particulares. Entonces, los temas van a ser enfocados muy hacia esos temas. ¿Vamos a entender, hermanos? El discipulado es más general. La consejería no, la consejería atiende a esas necesidades particulares. Estoy teniendo problemas, hermano, no sé, tengo luchas con mi identidad sexual, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. ¿Cómo responde usted a una pregunta como esas?
Tuve esta experiencia de niño, eso me está afectando en mi relación matrimonial. ¿Sí? Son cosas que se escuchan, hermano. A veces aparecen. Y la iglesia debe estar preparada para poder responder a los desafíos y a las necesidades que vamos viendo en medio del pueblo de Dios. Entonces nuestra serie está enfocada de esa manera. ¿No? ¿Estamos entendiendo? Ahora, hoy vamos a ver, ya después ver que un poco es el trabajo pastoral, es el trabajo de la iglesia por causa del pecado. Vamos a ver un poco 3 aspectos importantes a considerar en la consejería bíblica que nos van a ayudar y también nos van a mostrar la diferencia de lo que es la consejería bíblica a lo que sería una consejería secular. Entonces, el primero, bueno, ya aprovechando que estamos ahí en Colosenses, es que la consejería cristiana o bíblica, como la hemos llamado, está enfocada en Cristo. Esto es bien importante. Estos puntos, hermanos, son bien importantes, sobre todo para los que vamos o lo que ya venimos aconsejando. Eso nos va a dar como el norte. Yo digo que cuando decimos que la consejería bíblica está enfocada en Cristo, nos muestra como el objetivo. Cuando viene alguien, hacia dónde apuntamos. ¿Sí? Miren lo que dice Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ahora está hablando del evangelio, del misterio que el Señor le ha dado, del ministerio que el Señor le ha dado. Él dice que Él anuncia, amonesta a hombre y enseña a todo hombre en toda sabiduría con un fin. Dice ahí, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí es el primer punto, hermano. La consejería está enfocada en Cristo. ¿Qué quiere decir? Obviamente la consejería surge de necesidades particulares, pero la consejería cristiana no está dada para solucionar los problemas particulares a las personas, sino ya está enfocada para llevarlos a Cristo y que ellos maduren en Cristo. O sea, el centro de la consejería no es solucionar el problema de la persona. El centro de la consejería bíblica es llevar a la persona a madurar en Cristo. ¿Sí? Cristo es el foco, el centro, y eso lo hace diferente a cualquier tipo de consejería secular. Porque una consejería secular lo lleva a sentirse usted mejor, a buscar una solución para el problema, pero la consejería cristiana nos lleva a saber a Cristo en la situación, a apuntar el corazón a Cristo. ¿Sí? Puede ser que ese apuntar el corazón en Cristo es que la persona entienda la belleza de la obra de la cruz, las promesas del evangelio y se refugie en él. O puede ser que esa consejería me lleve a ver el mandamiento de Cristo y cómo puedo honrar a Cristo en esa situación. O esa consejería me puede llevar a ver la seriedad de los mandamientos de Cristo y cómo depender de Él para ser libre de algo que yo estoy viviendo por culpa de mi pecado. Pero siempre la atención, hermanos, debe ser en Cristo. Eso para el que aconseja es tan libertador, hermano. Porque usted se siente a escuchar a la persona. Y hermano, y hay historias de historias. Y vidas de vidas. Y usted lleva 1 hora y media escuchando a la persona. Usted está escuchando el problema, la historia desde niño, cuando creció, ahora el matrimonio, la decisión que ya está. Y todo se va. Y uno se comienza a pensar por dentro. ¿Y cómo yo soluciono ese problema? ¿Qué le digo yo a esta persona? Porque muchas veces al escuchar estamos centrados en la situación. Pero es muy libertador para el que aconseja, porque nuestro pensamiento es ¿cómo puedo llevar a esta persona a Cristo en esta situación? No es ¿cómo le voy a cambiar la situación? Porque en la mayoría de ocasiones las situaciones no van a cambiar. Pero ¿cómo llevo el corazón de esta persona a ver a Cristo en esta situación? Y a crecer a Cristo en Cristo en esta situación. Y a adorar a Cristo en esta situación. Hace un tiempo yo estaba con un hombre. Bueno, aburrido con la esposa. La esposa hacía esto, la esposa hacía esto, la esposa hacía esto, la esposa hacía esto. Y después de escucharlo como 1 hora y cuarto que hasta me dio, da lástima. Yo decía por dentro, ¿ahora qué le digo? Entonces le digo, hermano, la verdad sería injusto hablar de su esposa porque ya no está acá. Lo que yo sí le podría hablar es cómo usted puede llegar a ser como Cristo en esta situación.
ahí se desaparecieron todos los argumentos de él. Ahí vamos a ver es cómo usted puede ser mejor esposo como Cristo en esta situación. ¿Qué espera Cristo en esta situación? ¿Cómo puede adorar usted a Cristo y obedecer a Cristo en esta situación? ¿Me está entendiendo, hermanos? Hermanos, a veces es imposible. Es que en muchas ocasiones vamos a ver que las situaciones, porque las situaciones con las que vive el hombre son muchas. Pero ¿cómo el hombre puede ver a Cristo en medio de esta pérdida, en medio de este sufrimiento, en medio de esta dificultad familiar, en medio de esta crisis económica? ¿Cómo puede él honrar a Cristo en esta situación? Entonces, el foco de la consejería de nosotros es cristocéntrica. O cómo él puede enderezar su vida, tratar con su pecado, arrepentirse de lo que está haciendo por Cristo. ¿Sí? La consejería cristiana tiene ese foco, hermanos. Se enfoca en ayudarnos a crecer en Cristo en medio de los desafíos. La meta de la consejería, como alguien decía, es la gloria de Dios y perfeccionar a los santos en Cristo. A veces no es que la persona se sienta mejor, porque es que a veces uno quiere, cuando uno va a buscar consejo, uno quiere eso, que le digan algo que lo va a ayudar a sentirse mejor, ¿cierto? Que le solucionen la situación. Pero en realidad lo que debemos buscar es cómo honrar y servir a Cristo en medio de eso. Alguien decía, el objetivo es ganar al aconsejado para Cristo. Y decía las siguientes palabras: la consejería centrada en Dios no se centra en los problemas, procura trabajar en los corazones, trabaja activamente en la santificación, creciendo en el fruto del Espíritu y teniendo a Jesús como centro de atención, haciéndose semejante a Él. ¿Sí? Entonces el consejero no está para remover los problemas, sino para que la gente se sujete a Cristo, para que hayan cambios significativos en su vida. Entonces piense eso, hermanos. Siempre que alguien está pasando una dificultad, está luchando con algo, se acerca a nosotros, si bien tenemos que oírlo, si bien tenemos que tener compasión, debemos saber que si queremos hacerle algún bien significativo, ese bien tiene que ver con que la persona se acerque a Cristo, honre a Cristo, ame a Cristo, se humille delante, se someta a Cristo, reciba sus promesas, crea en su evangelio. Porque muchas veces las situaciones no van a cambiar, pero cuando la persona comienza a contemplar a Cristo, su vida va a cambiar. Y ese es el verdadero propósito de Dios, como lo vamos a ver ahorita en otros de los aspectos. Entonces la consejería bíblica apunta a Cristo, ese es el objetivo. Hacia allá tenemos que llevar a las personas. Segundo, que es obvio, pero es importante. Al decir que es una consejería bíblica, se basa en las Escrituras. ¿Cierto? Por eso decimos que es bíblica. Consejería bíblica se basa en las Escrituras y en la obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, que la Biblia habla en muchos lugares que ya tiene la autoridad suficiente y relevante para dar y suplir todas las necesidades que tiene el hombre. Vamos a ver varios versículos. 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, que son pasajes que yo creo que todos los conocemos, pero nos hablan un poco de esto. Vamos a tener la base bíblica en el sentido, hermanos, que cuando vamos a aconsejar, por un lado, obviamente el que aconseja tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no solo conocimiento, tiene que creer en el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si yo cuando voy a hablar la palabra dudo de ella y no confío que ella tiene la capacidad que ella misma y Cristo mismo me dijo que ella tiene, ¿cómo voy a presentarme delante del necesitado, del afligido? ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos va a alentar, como alentó a Timoteo, a que confiara en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice ahí en el verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros creemos que tanto la palabra predicada, hablada, cantada y también
en el ministerio de la consejería es suficiente para tratar nuestros problemas más profundos. Alguien decía, la consejería bíblica no es un ministerio nebuloso, sino más bien un ministerio muy práctico, en el que una persona está ayudando a otro, sobre todo a obedecer las escrituras en su vida personal, familiar o social. Mucha de la consejería es la aplicación práctica de la verdad a una situación particular. Es como lo que decíamos anteriormente cuando hablamos de discipulado. Es traer lo que escuchamos los domingos a esa situación familiar, a esa situación laboral, a esa situación que estoy enfrentando, ese problema en la vida, ¿sí? Entonces, a diferencia de otro tipo de terapia que está más basada en complacer al hombre, ayudar al hombre, aquí la consejería bíblica nos muestra la enseñanza de conocer y sobre todo obedecer la palabra de Dios. Entonces por eso decíamos que aunque en algunos siglos no se hablaba del término consejería, realmente en la iglesia siempre la aplicación del conocimiento de Dios de manera práctica es la manera como Dios aterriza las verdades al corazón de los hombres. Ahora, la palabra tiene un poder impresionante, hermanos. Hebreos 4:12 nos dice que ella entra a las profundidades del corazón, abre lo de adentro, lo profundo, divide. Es como ese instrumento del cirujano divino para hablar al corazón. Mire cómo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no solo tenemos un instrumento inspirado por Dios, capaz de suplir las necesidades del hombre hasta que el hombre sea perfecto, sino es un instrumento que entra al corazón, divide los pensamientos, los sentimientos, toca lo de adentro, lo que es imposible para la palabra de Dios, hermanos, tiene esa eficacia, tiene ese poder. Tenemos un gran instrumento para llevar a cabo la obra de Dios. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, por ejemplo, para salvar. Pedro dice que todas las cosas que nos pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dados mediante el conocimiento de aquel. O sea, el conocimiento de Cristo, de su palabra, nos trae todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que podamos ayudar, consolar, hablar al afligido. Mire cómo habla el Salmo. Hay varios salmos, pero el Salmo 19 habla un poco de ese poder que tiene esa palabra, de esa perfección que tiene esa palabra para llevar a cabo esa obra. Entonces, la consejería bíblica se enfoca o apunta a Cristo y el instrumento que Él nos da es su palabra. Es lo que dice el Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová, ¿qué es? Es perfecta. Mire esa frase, que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios tiene, hermano, nosotros debemos creer que la palabra de Dios aplicada, sabe y oportunamente, tiene el poder de salvar el alma, de sanar el alma, de restaurar el alma. Dice ahí, el testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, o sea, verdadero, Él da en el punto que es, como dice ahí, como diría el dicho, Él da la hora exacta. ¿Sí? Mire qué hace ese testimonio fiel de Dios. Hace sabio al sencillo. Se puede encontrar una persona simple, pero en la medida que esa persona es expuesta a la palabra de Dios, no solo esa persona puede salvar su alma, convertir su alma, sino esa persona simple, torpe, débil, puede ser sabia. Puede ser entendida, inteligente, diestra para tomar las mejores decisiones en los peores momentos. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Mire esta frase, hermanos, que alegran el corazón. La palabra de Dios, hermano, cuando alguien está en aflicción, en dolor, y Dios pone un buen consejero, un buen hermano, esa palabra puede traerle aliento, ánimo, consuelo, alegría.
Ahora, también es lo cierto cuando no es así. Las hermanas que están estudiando Job, ¿no? Job es el mejor caso de una mala consejería. Los amigos de Job, terribles, ¿no? Ellos debieron haber tenido un curso de esto antes de visitar a Job. Y a veces nosotros somos así. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento en las Escrituras, hermano. No sabemos cómo aliviar, cómo consolar. ¿Sí? Y la idea es poder aprender estas cosas para este tipo de experiencia. Entonces, hermanos, la consejería cristiana apunta a Cristo y tiene como gran instrumento la palabra de Dios. Obviamente la Escritura nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, el gran compañero, es más, podríamos decir, el gran consejero es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Cuando se habla de consejería bíblica, creemos en la palabra de Dios, pero dependemos de la obra del Espíritu Santo, porque realmente es el Espíritu Santo el que la Biblia nos dice que es el que puede hacer una obra profunda y perdurable en las personas. Nosotros hablamos, pero en medio de lo que hablamos debemos confiar, creer y orar que el Espíritu esté interviniendo ahí en el corazón. Que el Espíritu esté transformando. Si es un incrédulo, que el Espíritu esté dando vida, salvación. Si es un creyente, que esté vivificando, llenando, revitalizando, sanando. Aquel que le estamos hablando. Entonces el Espíritu de verdad, Él nos iba a guiar a toda verdad. Entonces tenemos la palabra de Dios, confiando en el Espíritu Santo para hacer el trabajo en el corazón de las personas. Pues alguien decía, el consejero es alguien armado con la espada bíblica que puede ofrecer guía, consuelo, exhortación con la ayuda del Espíritu Santo para obrar en el corazón de las personas. Hay un hermano que tiene muy buenos libros, que es como uno de los hermanos más sobresalientes en el área de consejería en nuestros días, que es el hermano James Adams. Él dice lo siguiente: si el aconsejar es en esencia un aspecto de la obra de santificación, entonces el Espíritu Santo, cuya obra principal es dar vida al hombre muerto y santificar al creyente, tiene que ser considerado como la persona más importante en el contexto del aconsejador. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando estamos aconsejando, necesitamos entender que la persona que debe estar ahí presente es Dios, la persona del Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos, dándonos gracia para usar la palabra, dándonos gracia para que el corazón de la persona sea abierto y para que el resultado sea efectivo. Entonces tenemos que la consejería bíblica apunta a Cristo, hermano, y tiene como base las Escrituras y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como decía Spurgeon, cuando usted está comenzando a escuchar a alguien, él lo decía en la predicación, pero yo le digo que en la consejería también se siente bastante. Cuando usted está comenzando a escuchar a alguien, usted comienza a orar: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Ilumíname, Espíritu Santo, ayúdame, Señor. ¿Qué le voy a decir a esta persona? Mira lo que él está viviendo. Muéstrame lo que está detrás de sus palabras. Porque a veces una cosa está hablando la persona y otra cosa es lo que está viviendo por dentro. ¿Sí? Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, cuando el Espíritu de Dios está presente y hablamos la palabra de manera oportuna, los cambios van a ser importantes y significativos. Entonces en la consejería cristiana tenemos eso, hermano. El objetivo es apuntar a Cristo y tiene como base la obra del Espíritu con la ayuda de la palabra. Y el último asunto que quiero que miremos de la consejería bíblica de manera general es que es parte del proceso de lo que nosotros llamamos santificación en la vida del creyente. Entonces Romanos 8:29, que eso está muy vinculado al pasaje que leíamos ahorita en Colosenses. Romanos 8:29 nos muestra que el trabajo de Dios con el hombre es llevarnos a ser conformes a la imagen de Cristo. Dice ahí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la consejería bíblica
entra como parte de ese proceso, de ese trabajo, de lo que nosotros llamamos santificación progresiva. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El objetivo de la consejería en el proceso de santificación es enseñar a la persona a manejar bíblicamente tanto el sufrimiento como el arrepentimiento en su vida para que ella pueda crecer en Cristo. ¿Sí? O sea, apunta a hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Porque hay muchas maneras de cambiar. Usted va a una terapia, a veces hay terapias que le pueden ayudar a dejar la droga. ¿Sí? Lo enfocan en otras cosas. Pero la consejería en Cristo es ayudar a la persona a crecer en Cristo. ¿Sí? No dejar algo para hacer otra cosa. ¿Sí? La consejería es parte de ese proceso de santificación. Lo que significa que muchas veces esos procesos no son instantáneos, hermanos. Porque la santificación es un proceso ¿qué? Progresivo. ¿Sí? Ahora, el proceso de santificación implica varias cosas. ¿Qué? A veces el proceso de consejería implica un arrepentimiento continuo. ¿Sí? Vamos a vencer ese pecado, pero para vencer ese pecado tienes que comenzar a tratar esto, y esto, y esto. Tienes que vigilar en esto, en esto. ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? Como proceso de santificación, no es solo que la persona llegue, porque a veces estamos en un ambiente donde la persona llega y vamos a orar para que eso desaparezca. Y hay muchas cosas que no desaparecen así, hermanos. Porque si son procesos de santificación, eso quiere decir que requiere tiempo. Y requiere medios. Y a veces hay consejerías de que vino una situación, hermano, tengo que tomar una decisión importante. ¿Qué consejo me da? Es una consejería de oportunidad, de un momento. Hay consejerías que implica sentarse, escuchar, saber de dónde viene, cómo está sucediendo, con qué frecuencia está sucediendo. Requiere un acompañamiento, requieren varios tiempos de consejería, requiere llevar una historia con la persona. ¿Sí? Hay consejerías de consejerías. Y en muchos aspectos, como vamos a ver acá, implica un proceso de santificación que a veces tiene que ver con arrepentimiento continuo, tiene que ver con renovación de la mente. La persona tiene que comenzar a introducir en su entendimiento la palabra de Dios en varios asuntos de manera profunda, de manera regular. Como dice Jesús, conoceréis la verdad. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿no? Van a conocer la verdad como algo progresivo y esa verdad los hará libres, ¿sí? Que ese es el problema que tiene algún tipo de consejería. No, hermano, ayune esta semana por ese pecado. Pecado que lleva 10 años echando raíz en la vida de la persona. ¿Sí? Muchas veces ahí sí, con un ayuno una semana no va a ser libre, hermano. Eso requiere a veces un proceso de arrepentimiento continuo, un proceso de renovación de la mente, un proceso de sujeción al Espíritu Santo, un proceso de rendición de cuentas. ¿Sí? Vamos a tener este objetivo en este trabajo, hermano. Usted quiere luchar con ese carácter, usted quiere luchar con ese pecado, eso requiere que usted venga en 2 semanas y me cuente cómo le fue, qué hizo, qué pasó. ¿Sí? Entonces, la consejería hace parte de ese proceso de santificación, donde Dios está cambiando a la persona, donde Dios está transformando a la persona para hacerla semejante a Cristo, o donde Dios está usando las situaciones difíciles de esa persona para llevarlo a crecer en Cristo. Entonces tenemos que enseñarle por qué es el sufrimiento, para qué es el sufrimiento, por qué Dios permite el sufrimiento, ¿sí? Y acompañarlo en medio de ese sufrimiento. Eso es un proceso de santificación que muchas veces, hermanos, realmente la consejería implica un cambio en nosotros, un proceso para que seamos más como Jesús. Alguien decía algo en relación a la consejería bíblica en comparación a otros modelos de terapia. Él decía, a diferencia de otros modelos de cambio, la santificación no se enfoca en cambiar el pasado
ni las circunstancias, ni a otras personas. Se enfoca en cambiarnos a nosotros. Tremendo, ¿no, hermano? Porque a veces usted viene y él quiere es que cambie la esposa. O ella quiere es que cambie el esposo. Pero en últimas, ¿quién es el que está ahí en el consejo? ¿A dónde debe ser dirigida? A que la persona crezca en santidad, crezca en madurez, a que la persona aprenda a vivir las situaciones que está viviendo para crecer en su fe en Cristo. Entonces, esos son asuntos muy importantes, hermano. La consejería cristiana apunta a Cristo, tiene como base la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, y es parte, sobre todo en los creyentes, de esa obra de santificación. Ahora, hermanos, vamos a cerrar viendo un poco hacia dónde queremos dirigir nuestra serie. Como les decía, la serie la estamos apuntando un poco diferente a cómo la damos en la escuela y cómo la daríamos en otros ambientes. Lo estamos dando en un ambiente de iglesia. Entonces tenemos 3 propósitos en nuestra serie de manera general. O sea, toda la serie la vamos a dirigir apuntando a estos 3 propósitos. El primero, que se encuentra ahí en 1 Timoteo 4, 13 y 15, tiene que ver con nosotros mismos en nuestra labor ministerial. ¿En qué sentido? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Nuestra serie tiene como meta, como tal, primeramente nosotros crecer en esta área. 1 Timoteo 4:13 dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Y en el verso 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir o por qué leo este pasaje, hermanos? Nosotros cada vez nos vamos dando cuenta la necesidad que tenemos de cumplir esta labor. Aconsejar. Yo pienso que uno de los grandes descubrimientos para mí en el ministerio, yo creo que los hermanos que servimos de una u otra manera, eso ha sido un descubrimiento para todos, es que el ministerio no es solo predicar. Yo digo, la parte más agradable del ministerio es la predicación. Pero hay otros aspectos del ministerio, como el que estamos conversando hoy en la serie de consejería, que son muy importantes. Entonces, esta serie tiene como propósito principal, aún para nosotros, ocuparnos en la lectura, enseñar estas cosas, hablar en estas cosas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a cumplir una mejor labor pastoral en la iglesia. Yo creo que así como Timoteo y cada uno de los que servimos al Señor, estas cosas son cosas en las que necesitamos ocupar. Estas cosas son las que necesitamos crecer. Estas cosas son las que necesitamos leer. Estas cosas son las que necesitamos aprender. Porque en muchos casos ya lo venimos haciendo hace algunos años. Y la experiencia es, hermano, que entre más uno aprende estas cosas, estudia estas cosas, crece en el conocimiento de Cristo en estas cosas, uno se da cuenta que realmente no tenía experiencia. Hermanos, yo me pongo a pensar, Señor, perdónanos porque cuando vino esa situación no supimos cómo aconsejar, no supimos cómo tratar ese pecado, no supimos cómo ayudar a esa familia, Señor. Porque muchas veces llega la responsabilidad y no tenemos ni la madurez, no tenemos ni las herramientas, ni la preparación. Entonces es una gracia de Dios que en los últimos tiempos el Señor nos ha llamado a ocuparnos de estas cosas. Entonces yo digo que en un sentido es una excusa dar la serie para la iglesia, porque en un sentido los que vamos a aprender más somos nosotros. Y para nosotros es bueno, y también para ustedes, hermano. Porque en la medida, como dice acá, que nosotros nos ocupemos en estas cosas y permanezcamos en ellas, va a haber un aprovechamiento general para todos los. Bueno, entonces la serie tiene como propósito ayudarnos a crecer, prepararnos, abrirnos el panorama en este ministerio que ya muchos estamos cumpliendo y necesitamos ocuparnos en él. Amén. El segundo aspecto de nuestra serie, y por eso también lo estamos dando en la iglesia, es lo que dice Efesios 4. Efesios 4, 11, 12, yo sé que los hermanos lo conocen, pero también tiene como fin dar herramientas a la iglesia. Como dice Pablo acá, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como veíamos al comienzo, hermanos, esta es una obra que incluye el pastoreo de la iglesia, su liderazgo, pero es una obra que también incluye a toda la iglesia, a los unos y los otros. Entonces, queremos dar la serie para dar herramientas, para entrenar, para dar ejemplos, para atender asuntos particulares que obviamente aparecen en la comunión del cuerpo y que tal vez obviamente no van a llegar a nosotros, sino le van a llegar a usted. ¿Cómo usted le responde a una persona que está viviendo una lucha con la depresión, o con un pecado oculto, o una crisis familiar, o necesita aconsejarla en un tiempo de aflicción? ¿Sí? Nosotros necesitamos, hermanos, el ministerio que Dios da a la iglesia, aquí en estos 5 aspectos, sean los profetas, los pastores, los maestros, es para que la iglesia se perfeccione, sea entrenada, sea capacitada. Porque, hermanos, un buen consejo puede salvar un matrimonio, pero un mal consejo, hermanos. He escuchado unas cosas, pero hermanos, que inauditas. Un mal consejo. Un mal consejo. Una mala palabra. No supo alentar, no supo consolar, causó más daño. No supo guiar. La persona abrió su corazón, no lo pudo aconsejar, la persona se apartó. La persona abrió su corazón, no fue sabia, lo expuso, se escandalizó y lo apartó. ¿Sí? Ese tipo de cosas suceden. Entonces, como iglesia, necesitamos la instrucción, ¿sí? Necesitamos el entrenamiento, necesitamos herramientas para no solo, porque a veces decimos, la gente necesita ser escuchada, ¿cierto? Pero no solo eso, hermano, la gente necesita ser escuchada y aconsejada eficazmente. Porque de nada le sirve a usted escuchar 2 horas a una persona y aconsejarla mal, ¿cierto? Entonces la iglesia en general, hermanos, así querramos o no, Dios como nos vincula en ese vínculo santo, en esa comunión. En algún momento, tal vez usted ha escuchado a un hermano que se le acerca, a una hermana que se le dice un matrimonio, a alguien que usted está evangelizando, le abre su corazón. ¿Cómo le va a responder? Entonces, esta serie nos ayuda a nosotros y los entrena a ustedes también, hermano, para cumplir esa labor en medio nuestro. Hay un pasaje lindo, hermanos, ahí en Isaías, hermano. Me parece que ese pasaje, venga, lo leemos, usted me va a decir cómo el Señor prometía hacer esto en su pueblo ya desde el Antiguo Testamento. Isaías 1, verso 25 dice lo siguiente. Isaías 1:25 dice, cuando Dios promete restaurar a Israel, que obviamente esa restauración venía con el Mesías y su obra. Mire esa obra que él iba a hacer. Dice 1:25, y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Eso habla de la salvación, la redención, la santificación que viene haciendo el Señor en su pueblo. Pero mire esta frase, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Mire esa frase linda, ¿no, hermanos? Y el Dios iba a restaurar en su pueblo hombres que pudieran juzgar a su pueblo, son los jueces. Pero iba a restaurar también el ministerio de la consejería. Usted recuerda que hasta el rey David tenía consejeros, hermano. Si el rey David tenía consejeros, ¿será que nosotros no necesitamos consejeros en nuestra vida, hermano? Pero el Señor promete, mire eso, como parte de la restauración de su pueblo, restaurar consejeros, levantar consejeros y consejeras en medio de su casa. Entonces, nuestro propósito, hermanos, porque nosotros sabemos que la palabra despierta dones, perfecciona dones, abre trabajos, estimula a la iglesia a cumplir sus funciones como cuerpo de Cristo, los unos a los otros. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros podamos tener herramientas. De pronto esta serie en un sentido se va a hacer mucho más larga que la discipulado.
Porque la idea es que podamos profundizar en algunas áreas de las principales de lo que sería la consejería bíblica y los desafíos que podemos tener actualmente, sobre todo como iglesia. Entonces, nuestra serie apunta a ayudarnos a nosotros que estamos pastoreando la iglesia, apunta a perfeccionar a los santos para que los santos cumplan esta labor. Y el tercer asunto que yo quisiera comenzar a también ya enfatizar, hermano, también apunta a mostrar la necesidad que algunos vamos a tener de consejería. Porque usted tal vez viene luchando con ciertos asuntos, usted tal vez viene viviendo unas situaciones familiares ya con un tiempo prolongado, y usted no sabía que existe este medio de gracia. Y este medio de gracia lo puede sanar, lo puede librar, lo puede restaurar. Y no necesita usted pasar más años en esa prisión de oscuridad, en ese pecado oculto, en esa vida familiar agobiante y destructiva. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces la consejería también va a levantar el tapete para que muchas cosas que tal vez estamos viviendo o hemos vivido o podemos vivir, nos hagan conscientes de que tal vez tenemos este medio de gracia y no lo hemos aprovechado lo suficiente. Hermanos, en algún momento todos vamos a reconocer que necesitamos ayuda en ciertas áreas. ¿Sí? Y esta serie nos va a mostrar en qué momentos a veces yo necesito buscar una conversación personal, privada, tratar un asunto. ¿Sí? En qué momento yo me di cuenta que no pude con esto y voy a necesitar un consejo. La palabra dice que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otras versiones dicen hay victoria. Muchas veces estamos en una derrota en nuestra vida, sea moral, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar, una serie de problemas que tal vez en unos pequeños tiempos de consejería con un hombre o una mujer sabia, Dios me podría hacer libre. ¿Sí? Entonces nuestra serie también apunta a que la misma serie va a ir destapando y cómo se puede ir tratando eso. Y tal vez eso va a despertar la conciencia de que, Señor, yo necesito eso. Eso es lo que eso es lo que estoy viviendo y a eso tú me estás llevando ahora. Como decía Santiago, a confesar, a que otros oren por mí, a rendir cuentas. ¿Sí? Entonces la serie apunta en esas direcciones, hermanos. A que como iglesia, los que pastoreamos tengamos un poco más de dedicación, más de ocupación en estas cosas que son vitales en el pastoreo, el cuidado de la iglesia. A que los santos sean perfeccionados y que a los santos también puedan buscar este medio de gracia cuando su situación particular lo amerite. Amén. Hoy apenas hicimos como siempre la introducción tiene como ese propósito, poner el terreno sobre lo que vamos a caminar. Pues confiando en el Señor vamos a estar viendo nuestra serie de consejería bíblica de aquí en adelante los sábados. Estemos orando para que el Señor nos va guiando, nos va dirigiendo y que esto pueda ser algo que nos llene de Cristo, de gracia, de herramientas para poder ser esos obreros por los cuales el Señor decía que hay que orar. Obreros que se ocupen de la mies y que puedan ayudar tanta oveja desamparada y dispersa en medio nuestro. Amén, hermanos. Entonces, bueno, vamos a orar para cerrar aquí la parte de la enseñanza y vamos a tener el tiempo de la mutualidad y el compartir que tenemos después. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por cada encargo, Señor, que como iglesia vamos recibiendo, Señor. ¿Quién es suficiente para todo esto, Señor? Nosotros hemos visto por experiencia, Señor, que somos tan incapaces en nosotros mismos, Señor, tan insuficientes, delante de los desafíos, delante de las circunstancias, delante de las situaciones que están por delante de nosotros, Señor. Pero tú quisiste hacer tu obra con hombres y mujeres así, débiles, pobres, insuficientes, Señor,
para que la gloria sea tuya y no de nosotros, Señor. Ahora queremos rogarte de todo corazón, Señor, que tú nos prepares, que tú nos capacites, que tú nos enseñes, Señor. Tú eres el gran pastor de las ovejas, Señor. Tú eres el que conoce, el que amas a las ovejas. Tú diste tu vida por tu pueblo, Señor. Y ahora quieres tener un pueblo victorioso, sano, libre para hacer tu voluntad, Señor. Señor, tú sabes qué cosas nos asedian, el pecado. Tú sabes por qué aflicciones podemos pasar. Sabes lo inesperado que puede llegar a nuestra vida, Señor. Pero rogamos que tú nos concedas crecer en este medio de gracia, Señor. Así como nos vienes enseñando de muchas otras cosas tan importantes en tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos hagas, así como tu palabra habla de ti, que tú eres el consejero, Señor. Tú eres el consejero sabio, fiel, Señor. Así oramos para que tú nos hagas consejeros, de esos que tú prometiste restaurar en medio de tu pueblo, Señor. De esos que tú ibas a levantar en tu casa para servirte y para servir a tu pueblo, Señor. Oramos para que tú levantes en medio nuestro obreros, Señor. Hombres, mujeres que puedan ayudar en el cuidado de tu pueblo, Señor. Que podamos alentarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, cargarnos los unos a los otros cuando haya necesidad, Señor. Bendice este estudio, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Para que tu palabra nos dé todo lo que necesitamos, Señor. Para poder ser hombres cabales, perfectos, preparados, Señor, para toda buena obra, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra. Y ahora queremos también poner en tus manos la mutualidad, Señor. Que sea un tiempo de edificación, que tú nos ayudes, Señor, y nos sigas animando en todas las cosas que vienes hablando a nuestra vida, Señor. Damos la gloria, la honra a ti, Señor Jesús. Amén.